Hubo un hombre que se paraba bajo los 3 palos, y le hacía goles al resto del planeta. No de rebote. No de casualidad. De tiro libre, desde su propio campo, con una zurda que hacía temblar a los delanteros al otro lado de la cancha. El mundo lo aplaudió cuando atajaba imposibles. Y lo condenó cuando se negó a bajar la cabeza. Y lo que casi nadie se atreve a decirte es esto: a José Luis Chilavert no lo olvidaron. Lo castigaron. Por una sola razón, porque estaba hecho de un metal que no se dobla. Esta no es la historia de un arquero. Es la historia de un guerrero que jugaba con 11, atacaba como si fuera el número 10, y encima pateaba los penales. De cómo un hombre de un país chiquito, sin petróleo, sin marketing, sin luces, se paró frente a presidentes, árbitros y hasta la FIFA, y no se arrodilló ante nadie. Quédate conmigo hasta el final. Porque esta historia no se entiende hasta que descubras el precio que pagó por atreverse a ser distinto. Todo empezó lejos de las luces, como casi todo lo grande de este continente. José Luis Félix Chilavert González nació el 27 de julio de 1965, en Luque, Paraguay. Un pueblo trabajador, de esos donde el fútbol se juega en la tierra, con una pelota gastada y el sol pegando en la nuca. Ahí, un chico paraguayo empezó a hacer algo que nadie entendía. Porque Chilavert, de pibe, no quería atajar. Quería hacer goles. Quería estar donde estaba la pelota, donde estaba la gloria. Y la vida, con esa ironía que tiene el fútbol, lo mandó al arco. Pero acá está lo que casi nadie percibió. Nunca dejó de ser, por dentro, un delantero atrapado en el cuerpo de un arquero. Y esa contradicción, ese fuego, fue lo que lo convirtió en algo que el fútbol jamás había visto. Detente un segundo y piénsalo. Un niño al que le dicen tu lugar es atrás, quieto, esperando, y que responde, no, yo voy a marcar la diferencia adelante. Toda su carrera, toda su leyenda, cabe en esa rebeldía. Chilavert se hizo grande primero en su país, y después cruzó a Argentina, a San Lorenzo, a finales de los años 80. Ahí empezó a mostrarle a Sudamérica que este arquero era distinto. Porque no se conformaba con atajar. Salía a pelear cada pelota como si fuera la última. Discutía, ordenaba, gritaba, mandaba. Un arquero que se comportaba como el capitán, el líder y el alma del equipo, todo al mismo tiempo. De Argentina dio el salto a Europa, a España, al Real Zaragoza. Pero fue su regreso a Sudamérica lo que lo convirtió en leyenda eterna. Porque en 1991 llegó al club donde su nombre quedaría grabado para siempre, Vélez Sarsfield. Y ahí pasó algo que cambió la historia. Escúchame bien esto, porque es el corazón de toda la historia. El fútbol, desde que existe, divide el mundo en dos. Los que atacan y los que defienden. Los que hacen goles y los que los evitan. Y en el último eslabón de esa cadena, el más solitario, está el arquero. El que solo puede evitar el desastre, nunca crear la gloria. Chilavert agarró esa regla, y la hizo pedazos. Empezó a patear los tiros libres. Los penales. Y no de vez en cuando, era el pateador oficial de su equipo. El arquero corría desde su arco hasta el área rival, acomodaba la pelota, y con esa zurda brutal la clavaba en el ángulo. Pero ¿de verdad fue tan bueno pateando?, te preguntarás. Tan bueno que terminó su carrera con alrededor de 60 goles como profesional. 60. Un número que para muchos delanteros es un sueño, y lo hizo un hombre que se ganaba la vida atajando. Con Vélez fue campeón de todo. Del fútbol argentino, sí, pero también de lo más grande, la Copa Libertadores de 1994, y después la Copa Intercontinental ese mismo año, venciendo al Milan de Italia, uno de los equipos más poderosos del planeta. Un club argentino, con un arquero paraguayo que hacía goles, campeón del mundo a nivel de clubes. Esto marcó al fútbol sudamericano para siempre. Pero lo más increíble todavía no había pasado. El 28 de noviembre de 1999, en un partido de Vélez contra Ferro, pasó algo que jamás se había visto y que probablemente no se vuelva a ver. Chilavert, un arquero, marcó 3 goles en un solo partido. Un hat-trick. De penal y de tiro libre. Un arquero haciéndole un triplete al rival.
Detente y piénsalo de verdad. Los delanteros más grandes de la historia sueñan con una noche así. Y la tuvo un hombre cuyo trabajo era, oficialmente, no dejar entrar la pelota en su propio arco. Y hubo más. Chilavert le apuntó al récord más loco de todos, intentar meter un gol de arco a arco, pateando desde su propia área. Y lo consiguió. Un misil de casi 60 metros que voló por encima de todos y terminó en el fondo de la red rival. Un arquero. Haciendo goles desde su propia área. Acá está lo que casi nadie percibió. Chilavert no rompía la regla para lucirse. La rompía porque de verdad creía que un arquero podía ganar partidos, no solo evitarlos. Y esa convicción, esa locura hermosa, lo hizo único. Ahora tienes que entender algo, y es lo más latino de toda esta historia. Paraguay es un país chico. Un país sin la fama de Brasil, sin la industria de Argentina, sin las luces de nadie. Un país que muchas veces sintió que el mundo ni lo miraba. Y de repente, ese país tuvo a un hombre que le plantaba cara al planeta entero. Con la camiseta de Paraguay, Chilavert no era solo el arquero. Era el capitán, el líder, la bandera. Era el que pateaba los tiros libres de la selección. El que, incluso jugando de arquero, le marcó goles a rivales durísimos en las eliminatorias sudamericanas, las más difíciles del mundo. Llevó a Paraguay a los mundiales. A Francia 1998 y a Corea-Japón 2002. Y en esas canchas, frente a las potencias, un paraguayo de Luque le decía al mundo, acá estamos, y no le tenemos miedo a nadie. No era solo un partido. Era la dignidad de todo un pueblo puesta en un par de guantes. Por eso, para el hincha paraguayo, y para el latinoamericano de corazón, Chilavert no era un arquero. Era el orgullo de que alguien de los nuestros, de un país chiquito, se atreviera a mirar de igual a igual a los gigantes. Pero ser así, tiene un precio. Y es aquí donde todo cambia. Porque Chilavert nunca supo, ni quiso, quedarse callado. Cuando veía una injusticia, la decía. Cuando un dirigente hacía las cosas mal, lo enfrentaba. Cuando un árbitro se equivocaba, se lo gritaba en la cara. No le importaba quién estuviera enfrente, presidente de club, federación o la mismísima FIFA. Alzó la voz por los derechos de los futbolistas. Denunció la corrupción en el fútbol de su país cuando casi nadie se animaba. Se peleó con periodistas, con rivales, con instituciones enteras. Parece bárbaro que Navarro Montoya diga que Chilavert es un Fiat 600, pero lo que está equivocado él es que yo soy un Fiat 600 con motor de Fórmula 1. Él será un Mercedes modelo 54, que está fuera. Y acá está la parte cruel que casi nadie te cuenta. Al mundo le encantaba Chilavert cuando atajaba imposibles y hacía golazos. Lo llamaban el caballero, el gladiador, el más grande. Lo aplaudían de pie. Pero ese mismo mundo empezó a castigarlo cuando descubrió que ese hombre no se dejaba domar. Que no bajaba la cabeza. Que decía lo que pensaba aunque le costara caro. Y le costó. Sanciones. Suspensiones. Enemigos poderosos. Una prensa que empezó a pintarlo no como el genio que era, sino como el conflictivo, el problemático, el que siempre pelea. ¿Por qué nadie habla hoy de Chilavert como del arquero más revolucionario de la historia? Acá tienes parte de la respuesta. Porque el fútbol perdona muchas cosas, menos que no te dejes controlar. Y este es el giro que hay que entender de verdad. La historia lógica sería esta: un arquero que hace 60 goles, que gana la Libertadores, la Intercontinental, que juega 2 mundiales, que mete un hat-trick y un gol de 60 metros, debería estar en cada lista de los más grandes de la historia, al lado de los nombres más sagrados. Y sin embargo, muchas veces su nombre aparece más chico de lo que merece. Como una curiosidad, como una anécdota, como ese arquero raro que pateaba. ¿Por qué? Porque Chilavert no fue olvidado por lo que hizo en la cancha. Fue empujado a un costado por lo que se atrevió a hacer fuera de ella. El sistema del fútbol sabe premiar al que gana. Pero sabe, también, cómo hacer más chico al que lo desafía. Y Chilavert desafió a todos. Nunca fue el ídolo cómodo que sonríe para la foto y calla. Fue el incómodo, el que decía la verdad, el que no se vendía. Acá está lo que casi nadie percibió.
Su mayor grandeza y su mayor castigo fueron exactamente la misma cosa. El carácter que lo hizo imbatible en la cancha fue el mismo que le cerró puertas afuera. Porque la historia del fútbol no perdona a los que están hechos de un metal que no se dobla. ¿Y por qué importa esto hoy?, te preguntarás. Porque cada vez que ves a un arquero moderno salir a jugar con los pies, ordenar la defensa, patear un tiro libre, animarse a ser protagonista y no solo el último recurso, estás viendo la sombra de Chilavert. Él abrió esa puerta. Él demostró, contra el mundo entero, que el arquero también podía ser un líder, un goleador, una estrella. Cambió para siempre la forma de entender el puesto más ingrato del fútbol. Y lo hizo desde Paraguay. Desde un país chico. Sin pedirle permiso a nadie. Esa es la lección más latinoamericana de todas. Que no hace falta nacer en un país grande, ni tener todo a favor, para plantarte de igual a igual frente al mundo. Solo hace falta coraje. Y de eso, a Chilavert le sobraba. Porque hay jugadores que ganan títulos. Y hay otros, muy pocos, que cambian las reglas del juego para siempre. Chilavert fue de esos. Te dije al principio que hubo un hombre al que el mundo aplaudió cuando salvaba, y condenó cuando se negó a bajar la cabeza. Ahora ya sabes la verdad. Chilavert no fue castigado por perder. Fue castigado por ganar a su manera, sin arrodillarse ante nadie. Por atreverse a ser un arquero que hacía goles, un capitán que enfrentaba presidentes, un paraguayo que le hablaba de igual a igual al planeta entero. No fue olvidado. Fue empujado al costado por el único crimen que el fútbol no perdona, negarse a ser otro. Y quizás por eso, hoy, su historia se siente más grande que nunca. Porque el tiempo termina dándole la razón a los que estaban hechos de un metal que no se dobla. La próxima vez que veas a un arquero animarse a patear un tiro libre, acuérdate de este hombre. De este paraguayo de Luque que le enseñó al mundo que las reglas están para romperse, si tienes el coraje de pagar el precio. Ahora dime tú, en los comentarios, ¿cuál fue el gol de Chilavert que nunca vas a poder olvidar? ¿Y crees que hoy se le da el lugar que de verdad merece en la historia? Y si amas el fútbol latino tanto como yo, suscríbete a Loco por el Fútbol Latino y activa la campanita, porque historias como esta, las de los que se atrevieron a ser distintos, apenas están empezando. Hasta la próxima.